Hey mi bien, yo soy Axel Romero y me da mucho gusto verte en este AppSheet Flash. Le diste clic porque seguramente quieres aplicar esto que vamos a ver en el video. Vamos a aprender a evitar duplicidad de datos. Te digo un ejemplo y que me ha pasado mucho. Cuando tú estás utilizando un sistema o una aplicación, como a veces la información es tanta, pues no te das cuenta que estás ingresando el mismo cliente. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Esta aplicación lo que está haciendo es detectar, hey, este cliente ya existe porque está ligado a este número de teléfono que estás ingresando, pero lo puedes hacer con correo electrónico, con el ID o con cualquier dato, incluso por nombre y apellido. Si la aplicación detecta que ya hay un cliente con ese mismo nombre y ese mismo apellido y ese mismo número telefónico, te diga, hey, no puedes ingresarlo porque yo ya lo tengo en la base de datos. O bueno, no vamos a decirle base de datos, pero sí ya lo tenemos registrado. Bueno, vamos a aprenderlo, pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal. Yo estaría muy contento de que esta comunidad siga creciendo y también me apoya bastante pues el que tú me mandes un mensajito, me comentes o me regales un like. Es bien importante porque es motivación para todo creador, ¿vale? Y cuando estemos en la computadora, recuerda aprender, aplicar, replicar. Vayamos a la computadora y ya sabes que estoy en Instagram y en TikTok como Mundo Binario. Me daría mucho gusto que me comentes por allá o me saludes y me sigas. Vayamos a ahora sí aprenderlo. Vamos a trabajar sobre la aplicación en Via App y les voy a mostrar la definición. No quiero entrar mucho a detalle porque quiero aprovechar bastante el tiempo y que aprendan ustedes. Nos vamos a centrar en la pestaña de clientes. Aquí está la definición de cada una de mis columnas que posteriormente están aquí. ¿Ok? El tipo de dato es found. Y vamos a ir a trabajar con la vista. Entonces vamos a darle clic aquí, clientes, y me voy a dar de alta como cliente. Entonces voy a colocar aquí Axel Romero, dirección donde estoy grabando y les mando muchos saludos desde Puebla, México. Y el RFC es una validación que tenemos, es por eso que aquí voy a darle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque si yo le doy un RFC que contiene más caracteres, mira, me dice que el RFC es incorrecto, que es lo que hicimos en alguno de tantos videos. Ok, le voy a dar el número, ok, es un número ficticio y le voy a dar estatus, ok. Le voy a dar save, en este momento se guarda esa información, hasta ahí ningún detalle. Voy a copiar incluso el cliente teléfono y voy a darle nuevamente más. ¿Qué va a suceder? Aquí le voy a dar Axel, no voy a colocar mi apellido, voy a colocar mi otro apellido que es Rendón. Y le voy a decir nuevamente Puebla, México. Y copio el mismo RFC porque voy a simular que estoy duplicando este mismo cliente. El teléfono y ok. Le voy a dar save. En este momento tengo el mismo cliente, la misma información con diferente folio. Ok, lo estoy duplicando. ¿Cómo voy a detectar o cómo voy a evitar que no ingrese la misma información? Voy a eliminar esto y le voy a dar clic aquí en refrescar para que solo tenga un cliente. Vamos a hacerlo por número de teléfono. Voy a darle clic en editar y vamos a ir a Data Validity. Ok, voy a quitar este mensaje porque estaba haciendo pruebas y le voy a dar Save. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? La fórmula es muy sencilla. Vamos a darle clic en editar, Data Validity, y entonces vamos a decir vamos a colocar un AND, ¿les parece? Entonces le voy a decir cuando context entre comillas view esté igual voy a copiar esto, y cuando le doy más, mira, está en clientes form, por lo tanto le voy a dar clic aquí y le voy a decir clientes _form. Bien, le voy a dar coma. El AND es que se deben cumplir todas las condiciones que estén dentro de los paréntesis. Bien, entonces le voy a dar un count porque voy a contar. Entonces, por lo tanto, voy a darle un count, abro y cierro paréntesis. Y entonces, ¿qué voy a contar? Le voy a dar un select, abro y cierro paréntesis nuevamente. Me gusta que cada vez que abro lo cierro de inmediato porque luego
me confunde y ya no puedo corregir el error. Es como un tip aquí. Entonces vamos a ir a la tabla de clientes. Entonces voy a darle clientes. ¿Y qué voy a ir a obtener a partir de clientes? Ok, pues yo lo que quiero obtener, pues probablemente voy a ponerle el cliente nombre. Bien, le voy a dar clic aquí. ¿Y bajo qué condiciones voy a ir a obtener esa información? Le voy a dar un AND porque debe cumplir pues ciertas restricciones. En este caso voy a decirle donde, bueno, incluso no aplica el AND porque solo va a ser una condición. Voy a decirle donde this row, es decir, el registro que estoy agregando, cliente, teléfono, ok, sea igual a algún teléfono que ya tengo dado de alta por ahí, ¿verdad? Entonces le voy a decir cliente, teléfono. Esperamos, me va a marcar un error porque es un count, no puede hacer esa validación. Entonces voy a decirle que si al menos es igual a 0, entonces es que ya existe algo, es decir, me va a regresar un false y entonces no se va a cumplir la condición y aquí me va a regresar, van a ver, le voy a poner aquí este número de teléfono, ya está ligado a un cliente. Bien, entonces vamos a decirle guardar, guardar y guardar. Vamos a ir más allá, voy a darte más tips durante la ejecución de este video. Entonces voy a darle Axel Romero, bien, Puebla, México. Esto es a prueba y error, entonces vamos a darle el mismo RFC y aquí está lo interesante, voy a colocar el mismo número de teléfono y dice que ya está ligado. Si yo le pongo un 11, ok, me va a dejar, le voy a dar save. Entonces sí me dejó, pero ya vieron que estaba colocando el mensaje. ¿Qué va a suceder? Hasta ahí está perfecto, me lo estuvo validando y con eso voy a evitar duplicidad. Pero ¿qué sucede? Le voy a dar en clientes y entonces este número, este cliente cambia algún dato, por ejemplo su RFC, le voy a dar 24, le voy a dar save y no me va a dejar guardar. ¿Por qué? Dice que este número ya está ligado a un cliente. Efectivamente, entonces aquí me encuentro con este detalle cuando estaba desarrollando esta aplicación y se me hizo cool venir a compartirlo con ustedes. Entonces voy a darle clic aquí, miren, en donde dice cliente teléfono y voy a darle en Data Validity. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto y es que voy a hacer un if, ok, abro y cierro paréntesis y entonces esto me lo voy a llevar acá y voy a decirle, ok, cuando esté en form, en la vista form, lo que vas a hacer es esta formulita, lo voy a dejar así y con el espaciado correcto para que no se me confundan. No ha cambiado nada, solo estoy reestructurando. Borro esto, ya no me sirve. Ok, si estoy en clientes form, hazme esta validación. Si no, regrésame un true. No necesito validar. Por ejemplo, aquí voy a ver que no me marque error. Ok, aquí pueden pausar el video y analizar bien la fórmula. Le voy a dar save, le voy a dar don't y le voy a dar save. Miren qué va a suceder. Cuando yo le doy clic en clientes, ok, le doy clic aquí, le doy editar y le voy a dar 24, save y me sigue mostrando este error. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le doy clic, miren, en esta parte, ¿verdad? Cuando yo le doy clientes, lo edito, pues me lleva a clientes form. Entonces, ¿cómo yo lo voy a solucionar o cómo lo solucioné? Si ustedes encuentran otra manera, también estaría muy contento de que me lo compartan. Voy a darle clic aquí y entonces me va a llevar al detalle. Por lo tanto, le voy a dar clic en la vista. Bien, y lo que voy a hacer es darle un Quick Edit Columns. Entonces voy a decirle que pueda modificar el nombre, pueda modificar la dirección, el RFC, que pueda modificar el teléfono y el estatus. Y aquí le voy a dar simplemente el orden de las columnas, sería el nombre, la dirección, el RFC, el teléfono y por último
el estatus. Les digo, es la manera en que yo lo solucioné. Le voy a dar side by side para que no me ocupe tanto espacio. Y entonces esta vista es la de clientes details. Y miren, cuando yo le doy save y ahora cada vez que seleccione ese cliente, vamos a ver qué sucede o qué comportamiento va a tener. Tengo mis clientes, puedo agregarle donde me va a hacer la validación y cuando lo edito me muestra esta vista. Yo ya no necesito el edit, por lo tanto, porque si le doy edit me va a llevar al de clientes form donde hace la validación. Por lo tanto, en acciones voy a ir a clientes y en edit lo voy a ocultar. Voy a darle save y ahora sí voy a hacer ese cambio de número telefónico. Entonces voy a hacer un ciclo completo, voy a darle clientes, primero lo agrego para ver si está correcto, Axel Rendón, Puebla, México, ok, le voy a dar el RFC, le voy a dar el teléfono que ahora sí me lo debe validar, bien, ahí está ligado, entonces no me permite guardar, pero cuando voy al cliente y le edito su RFC, que es algo que no me estaba dejando, ya me deja. Entonces ya este RFC es el 24, ya lo deja cambiar. ¿Por qué? Porque estoy en clientes detail y la condición dice que solo valídalo cuando estés en clientes form. Algo que también les quiero mostrar y que se me hizo muy cool es que aquí podemos decir incluso a qué cliente está ligado ese teléfono. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer con un concatenate. Entonces concatenate, vamos a darle esto que nos sirve para unir cadenas de caracteres. Le dejo un espacio al cliente, entonces diría está ligado al cliente y el nombre del cliente. Vamos a darle así, cierro el paréntesis. Pero ¿qué voy a concatenar? En este caso voy a convertir en text todo aquello que me regrese lo siguiente, donde, y podríamos darle save y puedo copiar prácticamente este select, ok, lo voy a copiar y lo voy a pegar justamente en este text. Bien, espero a que sincronice, no tengo ningún error, le voy a dar don't y le voy a dar save. Ahorita les vuelvo a mostrar con detenimiento la fórmula. Por más que quiero hacer estos videos rápidos, no me lo permite porque quiero darles tantos tips y que aprendan en todos los videos que ustedes ven. Axel Rendón, la dirección Puebla, México, ok, le voy a dar el RFC. Ustedes lo pueden hacer con todos los campos. Le voy a decir 1010 y va a decir este número de teléfono ya está ligado al cliente Axel Romero, y digo, pues sí, ya lo tengo Axel Romero. Ese es un tip, ¿vale? Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, como el teléfono no es obligatorio, voy a darle esto, voy a darle Luis Pacheco y voy a darle otra dirección. Entonces voy a decirle Veracruz, México, otro estado bonito de aquí de México. Entonces voy a darle su RFC y no le doy el número de teléfono y le doy OK. Voy a darle save. Bien, entonces ya di de alta a Luis Pacheco. ¿Qué sucede? Voy a darle más. Y voy a darle a dar de alta a Jacome Romero. Puebla, México, otro estado bonito. Nuevo León. Saludos a todos los que me ven desde Nuevo León o todo el norte de México. Y el RFC tampoco es obligatorio y le voy a dar save. Me dejó, ¿verdad? Entonces hasta ahí todo muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí es que no está validando, bueno, no está muy bien porque si no me diría que existe un teléfono ya muy parecido a esto. Entonces está padre porque yo pensaría que me iba a decir, ya existe un usuario con este número de teléfono porque es vacío, pero me lo está validando bien Appsheet. Entonces aquí está el video y espero que hayas aprendido bastante conmigo. Muy bien, mi binario, pues ya lo aprendiste. Ahora ve a tu aplicación y aplica esta regla para evitar duplicidad. Aquí está otro video totalmente de mi recomendación. Le puse muchísimo amor, muchísimo empeño, disciplina y espero que también te sirva. Aquí está el planeta de Mundo Binario para que no se te olvide suscribirte y pertenecer a esta magnífica comunidad. Te veo en un siguiente video. Cuídate mucho.